Hay una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. Muchas personas no saben vivir sin sufrimiento. Lo buscan sin darse cuenta, lo alimentan en silencio, lo hacen parte de su identidad como si fuera una sombra inevitable. Y lo más inquietante de todo es que, aunque lo detesten en apariencia, en el fondo parecen necesitarlo para sentirse vivos. Tal vez te has preguntado alguna vez por qué, cuando las cosas empiezan a mejorar en tu vida, surge de pronto una voz interior que te recuerda tus errores pasados, tus fracasos, tus heridas, como si tu propia mente no soportara la idea de vivir en paz. Es como si hubiera una adicción invisible, una tendencia a regresar a ese lugar oscuro que ya conoces bien, el dolor. Y aunque lo racionalizas diciendo que es parte de la vida, la realidad es que lo buscas incluso cuando podrías soltarlo. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has prolongado en tu mente una discusión que ya terminó? ¿Cuántas noches has revivido recuerdos dolorosos que nada podían aportar al presente? ¿Cuántas veces te has contado la misma historia de víctima, convencido de que el mundo está en tu contra? El sufrimiento se convierte entonces en un hábito, en una rutina tan automática que casi parece natural, pero no lo es. Los estoicos lo sabían bien. Decían que el dolor real es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional. Lo inevitable es perder, equivocarse, enfermar, envejecer. Eso forma parte del destino que nadie controla. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo interpretamos esos eventos, qué significado les damos, qué lugar les permitimos ocupar en nuestra vida. Y ahí está la trampa. Cuando confundes el sufrimiento con tu identidad, terminas viviendo para mantenerlo vivo, aunque ya no haya razón para hacerlo. El problema es que esa adicción al sufrimiento rara vez se reconoce como tal. Nadie va por la vida diciendo, soy adicto al dolor. Más bien se esconde detrás de frases comunes como, así soy yo, siempre me pasa lo mismo, no tengo suerte o nunca saldré de esta. El lenguaje que utilizamos revela las cadenas invisibles con las que nos atamos a la desgracia. Y cuanto más repetimos esas narraciones, más profundas se hacen las huellas en nuestra mente. Pero lo más impactante es que el sufrimiento adictivo no solo destruye la paz interior, también condiciona nuestras decisiones. El que está atrapado en ese círculo se relaciona desde el miedo, busca trabajos donde confirma su sensación de insuficiencia, mantiene relaciones que perpetúan sus heridas y rechaza oportunidades que podrían darle libertad. El dolor se convierte en brújula, aunque su dirección siempre lleve al mismo lugar, la pérdida de uno mismo. Los estoicos proponían un camino distinto. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos se alimentan de sufrimiento, tu vida entera será un reflejo de ello. Si aprendes a dirigir tu mente hacia la virtud, la serenidad y el control de lo que depende de ti, el sufrimiento pierde poder. No desaparece el dolor, porque eso está fuera de tu control, pero sí desaparece la adicción a él. Imagina por un momento lo que sería vivir sin esa necesidad de regresar una y otra vez al mismo lugar oscuro. Imagina lo que significaría levantarte cada día sin revivir los errores del pasado, sin buscar inconscientemente nuevas razones para sentirte víctima, sin hacer del dolor un altar permanente en tu mente. La libertad no sería ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad, de aprender de ellos y seguir adelante sin arrastrar cadenas invisibles. Esa es la propuesta de este viaje, descubrir cómo el sufrimiento se ha convertido en una adicción secreta en tu vida, reconocer sus mecanismos ocultos y, sobre todo, aprender a romperlos con la ayuda de la filosofía estoica. No se trata de negar lo que duele, ni de vivir en una ilusión de felicidad artificial. Se trata de recuperar el poder de decidir qué lugar ocupa el dolor en tu historia. Y aquí aparece el choque que debes enfrentar. Puede que gran parte de tu sufrimiento no sea causado por lo que vives, sino por lo que repites en tu mente. Puede que seas tú mismo quien, sin notarlo, mantiene viva la herida. Puede que la adicción no esté en las circunstancias, sino en la interpretación que eliges cada día. Y si eso es cierto, entonces también es cierto que puedes liberarte. Quédate hasta el final de este recorrido, porque lo que descubrirás en cada lección estoica no es un simple consejo de autoayuda, sino una confrontación directa con esa parte de ti que ha hecho del dolor una costumbre. Aprenderás a diferenciar entre el sufrimiento útil y el inútil, entre el dolor que fortalece y el que solo destruye, entre la libertad y la esclavitud emocional. El sufrimiento no es tu destino, el sufrimiento no es tu identidad, el sufrimiento no es tu cadena eterna, es solo una interpretación, un hábito que puede romperse,
una adicción que puede sanarse. Y este viaje comienza aquí. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: soy más fuerte que mi sufrimiento, elijo mi libertad. Esa frase será tu recordatorio de que no viniste aquí para seguir encadenado al dolor, sino para romperlo. De que no estás destinado a revivir heridas pasadas, sino a vivir con dignidad y serenidad. Este es el momento de demostrarte que puedes soltar lo que ya terminó y caminar ligero hacia tu verdadera fortaleza interior. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. El sufrimiento también puede ser un hábito. El sufrimiento no siempre llega como un visitante inesperado. A veces lo convertimos en un huésped permanente. Sin darnos cuenta, le abrimos la puerta, le preparamos un lugar en nuestra mente y terminamos dándole la bienvenida cada día, como si fuera parte de nuestra rutina. La costumbre es una fuerza poderosa, y cuando la mente se acostumbra al dolor, empieza a buscarlo incluso en ausencia de motivos reales. Es en ese punto cuando el sufrimiento deja de ser una reacción natural a las dificultades y se transforma en un hábito silencioso. Imagina a alguien que, después de una ruptura dolorosa, decide aislarse. Al principio, ese aislamiento puede parecer necesario para sanar, pero con el tiempo, se convierte en refugio, en una especie de cueva mental, donde esa persona se siente protegida del riesgo de volver a ser herida. Lo que empezó como un mecanismo de defensa termina siendo una prisión. Cuando surge la oportunidad de un nuevo amor, esa persona la rechaza, no porque el otro sea dañino, sino porque su mente ya se acostumbró a vivir en la seguridad del sufrimiento. Esa es la trampa del hábito. Se disfraza de protección, cuando en realidad prolonga el dolor. Los estoicos lo advertían con claridad. Séneca escribió que los hábitos del alma son más difíciles de romper que los del cuerpo. Una persona puede dejar de fumar, puede cambiar su dieta o su rutina de ejercicios, pero ¿cómo se rompe con una costumbre invisible que ocurre en la mente? El sufrimiento habitual opera como una programación interna. Es como si la mente, una y otra vez, diera la orden de regresar al mismo lugar oscuro porque lo reconoce como familiar. Y lo familiar siempre parece más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo conocido duele. El hábito del sufrimiento también se manifiesta en el lenguaje cotidiano. Cuando alguien dice, siempre me pasa lo mismo, está reforzando esa narrativa. Cada vez que repite la historia de su fracaso, la vuelve más real. Cada vez que se define como víctima, fortalece las cadenas que lo atan. La mente, al escuchar estas palabras, las toma como órdenes y empieza a confirmar lo que ya se ha dicho. Así, la costumbre se refuerza y se vuelve aún más difícil de romper. Pero hay algo aún más profundo. Muchas personas confunden el sufrimiento con autenticidad. Creen que si no duele, no es real. Piensan que las relaciones deben estar llenas de conflictos, que el trabajo debe estar plagado de sacrificios insoportables, que la vida solo se valida cuando se atraviesan pruebas extremas. Esa mentalidad convierte el dolor en norma, y cuando no hay sufrimiento, se busca inconscientemente una razón para traerlo de vuelta, porque la mente ya no sabe vivir sin él. Epicteto enseñaba que la libertad comienza con el dominio de uno mismo. Pero, ¿cómo dominarse si uno está esclavizado por sus propios hábitos mentales? La respuesta estoica no era negar el dolor, sino aprender a observarlo sin hacerlo costumbre. Observarlo como un visitante que llega y se va, no como un compañero al que juramos lealtad eterna. El sufrimiento puede tocar tu puerta, pero no tienes por qué invitarlo a quedarse a vivir contigo. En la práctica, romper el hábito del sufrimiento exige primero reconocerlo. Pregúntate con honestidad, ¿me aferro al dolor porque ya se convirtió en mi zona de confort? ¿Estoy repitiendo pensamientos que refuerzan mi identidad de víctima? Me siento extraño cuando las cosas van bien, como si algo malo tuviera que ocurrir para equilibrar la balanza. Estas preguntas son el inicio de la ruptura, porque revelan lo que antes estaba oculto. La vida ofrece innumerables ejemplos de cómo este hábito opera. Una persona que pierde un empleo puede, en lugar de ver la oportunidad de reinventarse, repetirse durante años que fue injustamente tratado. Ese pensamiento se convierte en un mantra oscuro que guía todas sus decisiones posteriores. Otra persona que vivió una traición amorosa puede asumir que todas las personas son traidoras, cerrando su corazón y confirmando, con cada rechazo, la narrativa que ella misma eligió mantener viva. En ambos casos, el dolor inicial es real, pero lo que lo prolonga es el hábito. Los estoicos proponían un ejercicio mental poderoso: distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. El dolor inicial, la pérdida, la herida, la traición, no depende de ti. Ocurrió y no podías evitarlo.
Pero el sufrimiento prolongado, la repetición mental, la queja constante, la reescritura infinita de la misma historia, sí depende de ti. Esa es tu decisión. Cada vez que eliges repetir la narrativa del dolor, estás reforzando el hábito. Cada vez que eliges interrumpirlo, aunque sea con un pequeño pensamiento alternativo, estás debilitando la cadena. Romper el hábito del sufrimiento no es sencillo. Nadie abandona de la noche a la mañana una costumbre que se ha cultivado durante años. Requiere disciplina, vigilancia constante de los pensamientos y sobre todo valor. Valor para enfrentar la incomodidad que surge cuando decides vivir sin la compañía del dolor. Porque sí, paradójicamente, el dolor habitual se convierte en compañía, en una presencia que, aunque molesta, da la sensación de seguridad. Soltarlo puede sentirse como perder una parte de ti mismo, pero esa sensación es engañosa. Lo que realmente pierdes es la cadena que te mantenía atado. El estoicismo ofrece aquí una ruta clara. Cada vez que el hábito del sufrimiento intente imponerse, recuerda que no estás obligado a obedecerlo. Séneca decía que el hombre sabio soporta lo que no puede cambiar y cambia lo que sí está en su poder. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes cambiar tu relación con ello. No puedes evitar que el dolor toque tu puerta, pero sí puedes evitar que se instale. La aplicación práctica es simple pero poderosa. Cuando notes que estás repitiendo mentalmente una herida pasada, detente, respira, dite a ti mismo, esto ya no está ocurriendo, solo lo estoy reviviendo en mi mente. Esa frase corta interrumpe el ciclo. No borra el recuerdo, pero evita que el recuerdo se convierta en sufrimiento presente. Practica esta interrupción una y otra vez, y poco a poco notarás que la fuerza del hábito disminuye. Así comienza la verdadera libertad. No cuando eliminas todo dolor de tu vida, porque eso es imposible, sino cuando dejas de hacer del sufrimiento tu costumbre diaria. El dolor es inevitable, el hábito del sufrimiento no. Reconocer esta diferencia es dar el primer paso hacia una existencia más serena y consciente. Segunda lección estoica. El dolor elegido es distinto al dolor impuesto. No todos los dolores son iguales. Algunos llegan como golpes inevitables de la vida, la pérdida de un ser querido, la traición de alguien en quien confiabas, una enfermedad que no pediste, un accidente que no buscaste. Ese dolor es impuesto, irrumpe en tu camino sin que lo hayas elegido. Pero hay otro tipo de dolor, uno que no proviene del destino ni de la fatalidad, sino de tu propia decisión. Es el dolor elegido, aquel que aceptas voluntariamente porque sabes que detrás de él hay un propósito mayor: crecer, fortalecerte, alcanzar un bien superior. Los estoicos entendieron esta diferencia con claridad. Séneca decía que no es el peso de la carga lo que destruye al hombre, sino cargarla sin sentido. Y es verdad. Un mismo dolor puede vivirse como tortura o como disciplina, dependiendo de la interpretación que le otorgues. El dolor impuesto aplasta porque no tiene dirección. El dolor elegido fortalece porque se convierte en maestro. Pensemos en un ejemplo sencillo: el entrenamiento físico. Cualquiera que haya levantado pesas, corrido largas distancias o practicado un deporte de manera disciplinada, conoce el dolor muscular, el cansancio, el agotamiento que acompaña al esfuerzo. Ese dolor es real, pero es un dolor elegido. Lo aceptas porque sabes que, al otro lado, te esperan fuerza, resistencia, salud. El mismo dolor, si lo impusiera una enfermedad, sería devastador, pero cuando lo eliges, se transforma en herramienta de crecimiento. La vida está llena de situaciones similares. Levantarse temprano para estudiar cuando preferirías dormir. Renunciar a un placer inmediato para ahorrar con un propósito mayor. Guardar silencio ante una ofensa en lugar de explotar con ira. Cada una de estas decisiones contiene una dosis de incomodidad, de dolor pequeño pero real, que eliges asumir para obtener un bien mayor. Ese es el dolor que ennoblece, porque no es un castigo sino un camino consciente. En contraste, el dolor impuesto es aquel que toleras pasivamente. Es permanecer en una relación tóxica sin tomar decisiones. Es soportar un empleo que destruye tu salud emocional sin atreverte a cambiar. Es cargar con resentimientos antiguos que te consumen por dentro sin buscar sanarlos. Ese dolor no enseña, no construye, no te eleva, solo te desgasta. Y sin embargo, muchos lo mantienen vivo porque se han convencido de que no tienen otra opción. Epicteto lo expresó de manera clara. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando eliges el dolor con un propósito, tu opinión lo transforma en disciplina. Cuando lo soportas sin razón, tu opinión lo convierte en tormento.
La clave no está solo en lo que ocurre, sino en cómo interpretas ese dolor y qué decides hacer con él. El problema es que muchas veces confundimos estos dos tipos de dolor. Creemos que soportar cualquier sufrimiento es señal de fortaleza, cuando en realidad puede ser señal de resignación. Hay quienes se enorgullecen de cuánto dolor aguantan, como si la resistencia sin propósito fuera un mérito en sí mismo. Pero el estoicismo no exalta al mártir que sufre por sufrir, sino al sabio que distingue qué dolores valen la pena y cuáles son pura pérdida. Imagina a un hombre que permanece décadas en un trabajo que detesta, justificándose con frases como «es lo que me tocó» o «así es la vida». Ese dolor es impuesto y, lo peor, prolongado por su propia pasividad. Ahora piensa en otro que, con la misma incomodidad, decide iniciar un proyecto propio. El proceso le exige sacrificios, noches en vela, inseguridad financiera, pero ese dolor elegido lo transforma. Uno se consume en una rutina que lo mata lentamente. El otro se fortalece en una batalla que eligió pelear. Los estoicos nos enseñan a valorar el dolor elegido como parte esencial de la virtud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo cada día que la vida le pondría pruebas y que debía enfrentarlas con disciplina. Para él, el dolor voluntario de la disciplina, el esfuerzo de controlar sus pensamientos, de gobernar sus emociones, de actuar con justicia aun cuando no tenía ganas, era un precio pequeño a pagar por la grandeza del alma. En la práctica, la distinción es clara. El dolor impuesto te encuentra, el dolor elegido lo buscas. El primero te arrastra, el segundo lo conduces. El primero roba energía, el segundo la invierte. El primero esclaviza, el segundo libera. La pregunta entonces no es si tendrás dolor en la vida, porque eso es inevitable, sino qué tipo de dolor vas a aceptar. El dolor elegido tiene otra característica esencial, es limitado. Sufres en el gimnasio pero solo por una hora. Te incomodas al decir que no a una tentación, pero luego sientes la satisfacción de la disciplina. En cambio, el dolor impuesto puede ser infinito. Una queja que nunca termina, un resentimiento que te acompaña toda la vida, una herida que se reabre cada vez que la recuerdas. Por eso, elegir el dolor correcto es un acto de inteligencia, no de masoquismo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza estoica? Empieza diferenciando, con sinceridad, los dolores de tu vida. Hazte esta pregunta. ¿Este dolor que siento lo elegí con un propósito o simplemente lo soporto porque me resigné? Si la respuesta es lo segundo, tienes la responsabilidad de decidir si vas a seguir cargándolo o si tomarás medidas para liberarte. Tal vez eso implique salir de una relación, cambiar de trabajo, sanar una herida, dejar una excusa. No puedes evitar el dolor impuesto que ya ocurrió, pero sí puedes evitar perpetuarlo. El dolor elegido, en cambio, es señal de progreso. Cuando decides estudiar en lugar de distraerte, aceptas el dolor momentáneo de la concentración para cosechar el fruto del conocimiento. Cuando eliges ahorrar en lugar de gastar, aceptas el dolor de la renuncia para disfrutar de la libertad futura. Cuando decides mantener la calma ante una provocación, aceptas el dolor de reprimir tu impulso inmediato para cultivar tu serenidad. Ese es el camino del sabio, sufrir por lo que vale la pena. El hábito estoico consiste en entrenarse cada día para distinguir entre ambos. Pregúntate, ¿este dolor me acerca a la virtud, a la serenidad, a la libertad? Si la respuesta es sí, entonces acéptalo con dignidad. Si la respuesta es no, entonces suéltalo con firmeza. Esa decisión, aunque sencilla en palabras, requiere coraje en la acción. Pero es ese coraje el que marca la diferencia entre el esclavo y el libre, entre el que se consume en el sufrimiento y el que se fortalece en la disciplina. Al final, la vida no se mide por cuánto dolor soportaste, sino por qué hiciste con ese dolor. El dolor impuesto puede destruirte, pero también puede convertirse en semilla si decides transformarlo. El dolor elegido, en cambio, siempre deja una huella de crecimiento. Y cuando aprendes a vivir con esta distinción clara, ya no temes al sufrimiento porque sabes que no todo dolor es enemigo. Algunos dolores son, en realidad, aliados disfrazados. Tercera lección estoica. No confundas sufrimiento con identidad. Hay dolores que marcan. Heridas que parecen dividir la vida en un antes y un después. Y es verdad, hay experiencias que transforman para siempre. Pero otra cosa muy distinta es convertir esas heridas en tu única identidad, en el espejo con el que te presentas al mundo y con el que te miras a ti mismo cada mañana. Esa es una de las trampas más crueles del sufrimiento, hacerte creer que eres tu dolor. Muchos viven así. Dicen, soy el que fue traicionado, soy la que fue abandonada, soy el que fracasó.
Redactan su biografía en función de lo que perdieron, como si no existiera nada más digno de ser contado. El sufrimiento se convierte entonces en etiqueta, en máscara, en uniforme. Y el problema de esas máscaras es que terminan pegadas al rostro. Olvidas quién eras antes del golpe y ya no sabes quién podrías ser después. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. Tu esencia no es lo que padeces, sino la virtud con la que respondes. Lo que te define no es lo que te ocurrió, sino lo que decidiste hacer con ello. Una herida puede ser una cicatriz que recuerdas con gratitud por lo que aprendiste, o puede ser una cadena que arrastras toda la vida. La diferencia no está en la herida en sí, sino en la interpretación que eliges. Imagina a dos personas que vivieron el mismo abandono. Una se aferra a esa historia durante años, se describe siempre como la persona a la que dejaron y ve en cada relación un reflejo de ese trauma. La otra, aunque siente el mismo dolor inicial, decide reconstruirse, aprender de la experiencia y abrirse de nuevo a la vida. Ambas sufrieron, pero una se hizo esclava de su herida y la otra la transformó en una lección. Ese contraste muestra lo que los estoicos repetían. No controlas lo que te ocurre, pero sí qué lugar le das en tu alma. El riesgo de confundir sufrimiento con identidad es que terminas construyendo tu vida alrededor del dolor. Tomas decisiones desde él, te relacionas desde él, incluso buscas reconocimiento a través de él. El sufrimiento se vuelve un escudo con el que justificas tus miedos. No confío en nadie porque me traicionaron. No intento nada nuevo porque fracasé una vez. No merezco la felicidad porque ya sufrí demasiado. El dolor, que en un principio fue circunstancia, se transforma en excusa permanente. El estoicismo ofrece un antídoto radical: separar lo que eres de lo que padeces. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, enseñaba que podían encadenar su cuerpo, pero no su espíritu. Si él, en medio de la esclavitud, pudo entender que su identidad no estaba definida por el sufrimiento que le imponían, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? El dolor es real, pero tu identidad es más grande que cualquier herida. El lenguaje revela mucho. Cuando alguien dice, soy un fracasado, no está describiendo un hecho aislado, está decretando una identidad. Una cosa es decir, fracasé en este proyecto, y otra muy distinta es definirse como fracasado. Lo primero señala un evento, lo segundo se convierte en condena. Y la mente, cuando escucha esas definiciones absolutas, las asume como órdenes. Poco a poco, empieza a comportarse de acuerdo a ellas. Piensa en alguien que perdió un negocio. Si se define como emprendedor que aprendió una lección, tiene un camino abierto para volver a intentarlo. Si se define como fracasado, cierra de golpe todas las puertas futuras. La diferencia no está en lo ocurrido, sino en la identidad que eligió construir a partir de ello. El sufrimiento también puede convertirse en identidad colectiva. Hay familias que transmiten de generación en generación la idea de que somos pobres, somos víctimas, somos los que nunca tenemos suerte. Ese discurso compartido se convierte en herencia, en parte de la sangre. Los estoicos habrían señalado que no se trata de negar la adversidad, sino de no permitir que defina la esencia. Lo que eres va más allá de lo que padeces, incluso si has cargado con dificultades toda la vida. En la práctica, ¿cómo romper con esta confusión? El primer paso es observar tu propio lenguaje. Pregúntate, ¿estoy describiendo lo que ocurrió o me estoy definiendo a partir de ello? ¿Estoy relatando un hecho o estoy usando ese hecho para encadenar mi identidad? Esa distinción es fundamental. Cada vez que digas, soy seguido de tu dolor, detente. Cámbialo por un relato que te devuelva el poder. No digas, soy víctima de una traición. Di, viví una traición y aprendí de ella. Ese cambio mínimo cambia tu narrativa, y tu narrativa cambia tu vida. El segundo paso es cultivar ejemplos distintos en tu memoria. Recuerda momentos en los que tu identidad estuvo ligada a la virtud, no al dolor. La vez que actuaste con valentía, la vez que fuiste generoso, la vez que te mantuviste sereno en medio de la tormenta. Esos momentos también forman parte de tu historia, pero el hábito del sufrimiento suele eclipsarlos. Elige traerlos a la conciencia, porque también son tú. El tercer paso es aceptar que tu dolor forma parte de tu biografía, pero no es tu definición. Una cicatriz en la piel cuenta una historia, pero no explica toda tu vida.
De igual modo, una herida emocional marca un capítulo, pero no es el libro entero. No se trata de negar lo que pasó, sino de ubicarlo en el lugar correcto, como experiencia, no como identidad. Marco Aurelio aconsejaba mirarse a uno mismo cada mañana y preguntarse, ¿qué virtud puedo practicar hoy? Esa es la manera de desplazar el centro de la identidad, no en lo que sufriste ayer, sino en lo que decides cultivar hoy. La virtud, no el dolor, es lo que da forma a tu verdadero ser. Cuando logras esta separación, el sufrimiento deja de ser cadena y se convierte en lección. Deja de ser un espejo que deforma tu imagen y se convierte en un recuerdo que fortalece tu carácter. Ya no necesitas presentarte como el que sufrió, porque tu esencia brilla más allá de la herida, y es ahí donde empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de vivir como una herida andante y comienzas a vivir como un ser humano completo, con capacidad de virtud, de amor y de serenidad. No eres lo que te pasó, no eres la traición, el fracaso, la pérdida. Eres lo que hiciste, lo que aprendiste, lo que sigues construyendo a pesar de todo. El sufrimiento puede acompañarte en la memoria, pero no tiene derecho a ocupar tu identidad. Eso solo depende de ti. Cuarta lección estoica. El sufrimiento sin acción es pura pérdida. El sufrimiento por sí solo no tiene ningún valor. Doler no es sinónimo de crecer. Padecer no es garantía de aprender. El dolor puede convertirse en maestro, pero también puede convertirse en verdugo. La diferencia está en lo que haces con él. Si lo usas para transformarte, el sufrimiento cumple un propósito. Si lo soportas pasivamente, sin extraer nada de él, entonces es pura pérdida. Un desgaste inútil, un peso que te hunde sin dejarte ninguna enseñanza. Los estoicos eran claros al respecto. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, el dolor no es un mal en sí mismo, pero sí lo es dejarse dominar por él. El dolor, inevitable en la vida, solo se vuelve virtud si lo transformas en acción, si lo usas como material para forjar carácter, disciplina y sabiduría. De lo contrario, no es más que un tormento vacío. Piensa en alguien que ha pasado años lamentándose por una traición. La herida fue real, pero ¿qué ha hecho con ella? Si la repite cada día, si la convierte en excusa para desconfiar de todos, si se aferra a esa herida como razón para no volver a amar, entonces ese sufrimiento no produjo nada valioso. Es puro desperdicio. Pero si esa misma persona decide aprender de la experiencia, distinguir mejor a las personas en quienes confiar, cultivar la paciencia y la claridad en sus relaciones, entonces el sufrimiento, aunque doloroso, se transformó en maestro. El sufrimiento sin acción es como sembrar una semilla y nunca regarla. El dolor está ahí, como tierra removida, como oportunidad de crecimiento. Pero si no haces nada, esa semilla muere. Por eso tantas personas sienten que la vida les ha quitado más de lo que les ha dado, porque nunca tomaron lo que dolía para convertirlo en sabiduría. Epicteto lo expresaba con contundencia. Lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. La reacción es la clave. El sufrimiento no es elección, pero tu respuesta sí lo es. Cuando no respondes, cuando te limitas a tolerar pasivamente lo que ocurrió, dejas que el sufrimiento sea en vano. Pero cuando respondes con acción, el dolor se convierte en cimiento de una vida más firme. La historia humana está llena de ejemplos de personas que transformaron el sufrimiento en acción. Piensa en los filósofos que, desde la prisión, escribieron las reflexiones que todavía hoy nos iluminan. Piensa en quienes, tras perderlo todo, fundaron proyectos que cambiaron vidas. Piensa en quienes, después de una tragedia, decidieron dedicar su vida a evitar que otros pasaran por lo mismo. El dolor en sí mismo no los hizo grandes, fue lo que hicieron con él. El problema de muchos es que confunden aguantar con aprender. Creen que mientras más sufran, más mérito tienen. Pero no es así. El sufrimiento sin acción no ennoblece, degrada. Solo la acción consciente convierte el dolor en virtud. Aguantar sin transformar es permanecer en el mismo lugar, sangrando sin cicatrizar, repitiendo sin evolucionar. Imagina a alguien que pierde su trabajo. El dolor es real, la incertidumbre, la herida al orgullo, la preocupación por el futuro. Si esa persona se limita a lamentarse, a quejarse, a repetir que la vida es injusta, entonces ese sufrimiento se desperdicia. Pero si decide usar ese dolor como motor para reinventarse, adquirir nuevas habilidades o encontrar un propósito más grande, entonces la pérdida se convierte en oportunidad. La acción transforma la herida en camino. El sufrimiento sin acción también se esconde en la costumbre de la queja. Cada vez que repites una historia dolorosa sin propósito, estás reforzando un círculo vacío. La queja prolonga el sufrimiento, pero no lo transforma.
Los estoicos advertían contra esto. Decían que el sabio no gasta palabras en lamentos inútiles, sino que actúa en lo que está en su control. La acción es el verdadero lenguaje de la transformación. En la práctica, ¿cómo aplicar esta enseñanza? La clave está en formular una pregunta sencilla cada vez que atravieses un dolor. ¿Qué puedo aprender o hacer con esto? Esa pregunta corta convierte la experiencia en un desafío activo. En lugar de quedarte atrapado en el ¿por qué a mí?, pasas al ¿qué haré ahora? Ese giro mental es la esencia del estoicismo. No negar el sufrimiento, sino convertirlo en una escuela. La acción no siempre tiene que ser grandiosa. A veces es pequeña. Levantarte de la cama a pesar de la tristeza, pedir ayuda, escribir lo que sientes, tomar una decisión difícil. Lo importante es no quedarte inmóvil. El sufrimiento sin acción estanca, la acción abre caminos. Incluso la decisión más pequeña, si nace de un dolor, puede convertirse en inicio de transformación. Marco Aurelio decía que el universo no conspira contra ti, sino que simplemente sigue su curso. Lo que ocurre está fuera de tu control, pero lo que haces con ello está en tus manos. Esa es la diferencia entre vivir como víctima del sufrimiento o como aprendiz de la vida. El sufrimiento sin acción es pura pérdida, pero el sufrimiento con acción se convierte en virtud. Cuando comprendes esto, ya no buscas evitar todo dolor, porque eso es imposible, sino aprovecharlo. No preguntas, ¿por qué sufrí?, sino, ¿qué haré con lo que sufrí? Esa pregunta es la que divide a los que se hunden de los que se elevan. El dolor llega para todos, pero no todos lo convierten en maestro. Al final, la elección es tuya. ¿Dejarás que tu sufrimiento sea un desperdicio o lo usarás como material para construir tu fortaleza? Los estoicos no buscaban escapar del dolor, pero tampoco lo adoraban. Lo enfrentaban, lo aceptaban y lo transformaban en acción. Esa es la verdadera sabiduría, no acumular heridas, sino cultivar lecciones. Recuerda esto, sufrir no te hace mejor. Actuar a partir de tu sufrimiento, sí. El dolor sin acción es vacío, el dolor transformado es virtud, y esa elección está, siempre, en tus manos. Quinta lección estoica. El placer en el sufrimiento es una trampa. El sufrimiento, cuando se prolonga, puede convertirse en un lugar extraño, doloroso, pero familiar. Y lo familiar, incluso cuando hiere, puede llegar a dar una sensación de placer oculto. No placer en el sentido de disfrute consciente, sino en la forma de un alivio perverso. Sentirse especial por sufrir más que otros, sentirse con derecho a la compasión, tener siempre una excusa que justifique la inacción. Esa es una de las trampas más profundas del sufrimiento, el orgullo disfrazado de dolor. Hay quienes, sin darse cuenta, convierten sus heridas en medallas. Hablan una y otra vez de lo que padecieron, no para sanar, sino para destacar. Hacen del sufrimiento un escenario en el que son protagonistas, esperando la admiración o la compasión de los demás. Su dolor se convierte en una forma de identidad privilegiada. Yo he sufrido más que tú, por eso merezco más atención, más cuidado, más respeto. Pero esa ilusión no libera, sino que encadena. Los estoicos veían con desconfianza esa tendencia. Séneca advertía que el sufrimiento sin virtud es solo vanidad. No tiene mérito soportar dolores inútiles y luego exhibirlos como trofeos. La grandeza del sabio no está en cuánto ha sufrido, sino en cómo ha respondido. El sufrimiento no te convierte en virtuoso por sí mismo. Lo que lo convierte en virtud es la serenidad con que lo enfrentas y la sabiduría que extraes de él. El placer en el sufrimiento es peligroso porque actúa como cualquier adicción. Al principio parece darte algo: atención, reconocimiento, identidad. Pero con el tiempo te roba la libertad. Te acostumbras tanto a la posición de víctima que temes perderla. Ya no quieres soltar el dolor porque, si lo haces, ¿quién serías? El sufrimiento se convierte en tu bandera y soltarlo sería como perder tu único lugar en el mundo. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina a alguien que vivió una infancia difícil y que, años después, sigue relatando cada detalle como si aún estuviera ocurriendo. Sus amigos lo escuchan, lo consuelan, lo entienden. Esa compasión se siente bien, le da un lugar en el grupo. Pero en algún momento, sin darse cuenta, deja de buscar sanar y empieza a buscar revivir. Ya no cuenta su historia para liberarse, sino para alimentar la atención que recibe. Ese es el placer escondido del sufrimiento, la sensación de ser visto, aunque sea desde el dolor. Lo mismo ocurre en relaciones de pareja. Hay quienes utilizan el dolor como forma de poder. Mira todo lo que he sufrido por ti, dicen, esperando que la otra persona quede atrapada en la culpa. De esa manera,
El sufrimiento se convierte en herramienta de manipulación, en moneda de intercambio emocional. No se busca superar la herida, sino mantenerla viva para sostener una posición. Eso no es fortaleza, es dependencia disfrazada. El placer en el sufrimiento también aparece en el orgullo silencioso de quien presume de aguantar más que los demás. Nadie sabe lo que yo he pasado, dicen, como si el simple hecho de haber sufrido fuera un logro. Pero Marco Aurelio lo habría cuestionado. Lo que importa no es cuántas pruebas soportaste, sino con qué virtud las enfrentaste. El sufrimiento no es una competencia, no hay medalla al que más ha llorado. La verdadera dignidad no está en el dolor acumulado, sino en la serenidad cultivada. El problema de esta trampa es que perpetúa el sufrimiento. Como cualquier adicción, siempre pide más. Si el dolor me da identidad, entonces inconscientemente buscaré nuevos dolores que reafirmen mi papel. Si el sufrimiento me da atención, inconscientemente sabré que necesito mantener la herida abierta para seguir recibiéndola. Así, el ciclo nunca termina. El dolor se renueva, no porque la vida lo imponga, sino porque yo mismo lo alimento. Epicteto ofrecía un antídoto directo. No busques ser admirado por lo que padeces, sino por lo que haces con lo que padeces. El estoicismo no te invita a negar el dolor, pero sí te obliga a preguntarte, ¿estoy usando mi sufrimiento para crecer o lo estoy usando como excusa, como bandera, como forma de reconocimiento? Esa pregunta incómoda desenmascara el placer oculto en el sufrimiento. En la práctica, ¿cómo romper con esta trampa? Primero, reconociendo que existe. Admitir que hay una parte de ti que tal vez disfruta el rol de víctima no es fácil, pero es necesario. Después, desplazando tu identidad del dolor hacia la virtud. En lugar de presentarte como el que sufrió, empieza a construirte como el que aprendió. En lugar de repetir tu herida, comienza a narrar tu transformación. Esa transición rompe el círculo del placer oscuro que te ata al sufrimiento. También ayuda a cambiar la forma en que buscas conexión con los demás. Si siempre usas tu dolor como punto de encuentro, solo atraerás relaciones basadas en la lástima. Pero si compartes tus virtudes, tus aprendizajes, tu serenidad, atraerás relaciones basadas en la admiración genuina. El sufrimiento no debe ser tu carta de presentación, porque no es lo que te define. Lo que te define es la fuerza con la que sigues adelante. El placer en el sufrimiento es, al final, una mentira peligrosa. Promete identidad, pero roba libertad. Promete atención, pero roba serenidad. Promete valor, pero roba dignidad. Los estoicos lo sabían. No hay gloria en sufrir por sufrir. La gloria está en transformar el sufrimiento en virtud y luego seguir adelante, sin convertirlo en altar. La verdadera grandeza no se mide en cuántas veces lloraste, sino en cuántas veces te levantaste. No está en cuánto dolor acumulaste, sino en cuánta serenidad cultivaste. Si caes en la trampa del placer en el sufrimiento, vivirás eternamente en la herida. Si eliges salir de ella, descubrirás que la libertad sabe mejor que cualquier reconocimiento pasajero. Recuerda, el sufrimiento no es escenario para tu vanidad, es un visitante que llega, deja una lección y debe partir. No lo conviertas en hogar ni en bandera. De lo contrario, habrás cambiado tu libertad por una trampa disfrazada de placer. Y no hay mayor pérdida que esa. Seguir aferrado al sufrimiento no significa que seas débil, solo indica que estás listo para liberarte de esa adicción silenciosa que te roba la paz. Si alguna vez sentiste que el dolor se volvió costumbre en tu vida, suscribirte puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa todo. Nos permite seguir creando este espacio donde el sufrimiento deja de ser tu identidad y se convierte en tu maestro. Aquí aprenderás a soltar las cadenas invisibles que te atan y a recuperar la libertad interior que siempre estuvo en ti. Tu dolor no es tu destino, es el inicio de tu fortaleza. Sexta lección estoica. No prolongues el dolor que ya terminó. El dolor, cuando ocurre, golpea con fuerza. Una pérdida, una traición, un fracaso, una enfermedad. En el momento en que sucede, la herida es inevitable. Nadie está exento de llorar, de sufrir, de sentir la angustia que trae lo inesperado. Pero una cosa es vivir ese dolor cuando ocurre, y otra muy distinta es prolongarlo más allá de su tiempo natural. Muchas personas siguen cargando heridas que ya cerraron, como si necesitaran abrirlas una y otra vez. Viven en el pasado, recordando constantemente lo que ya no puede cambiarse, y así multiplican su sufrimiento. Epicteto lo decía sin rodeos. De lo que ya ocurrió, nada depende de ti. Lo único que está en tu poder es tu actitud frente al presente. Sin embargo, es común ver cómo la mente se aferra a lo que ya no está, a lo que terminó,
como si repetirlo pudiera darle algún sentido. Es como sangrar de una herida que ya cicatrizó. No hay necesidad, pero lo hacemos con cada recuerdo, con cada narración interna que nos devuelve al dolor una y otra vez. Pensemos en un ejemplo. Una persona fue humillada públicamente años atrás. La herida fue real. Sintió vergüenza, rabia, impotencia. Pero han pasado años, y aún así cada noche revive la escena en su mente. Repasa cada palabra, imagina respuestas que nunca dio, construye diálogos que nunca existieron. Cada repetición reabre la herida. El hecho ocurrió una sola vez, pero en su memoria ocurre 1000 veces más. Ese es el sufrimiento prolongado, el que ya no viene del presente, sino de la memoria. El pasado puede convertirse en cárcel si lo convertimos en residencia permanente, y lo más cruel es que nadie más tiene la llave. Solo nosotros mantenemos la puerta cerrada, aferrándonos a recuerdos que ya cumplieron su tiempo. Marco Aurelio advertía: el hombre vive solo en el presente, porque lo pasado se fue y el futuro aún no ha llegado. Sin embargo, nos empeñamos en arrastrar el pasado como si fuera parte obligatoria de nuestra identidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque el recuerdo del dolor nos da una sensación de control. Creemos que si lo repetimos podremos entenderlo mejor, prevenir que vuelva a ocurrir, incluso encontrar justicia donde no la hubo. Pero en realidad, lo único que logramos es prolongar un sufrimiento que ya terminó. Revivir el pasado no lo cambia, solo lo hace más pesado. El sufrimiento prolongado también puede disfrazarse de lealtad. Algunas personas sienten que, si dejan de sufrir por alguien que perdieron, están traicionando su memoria, como si sanar significara olvidar. Pero el estoicismo ofrece una visión distinta. Honrar el pasado no es repetir su dolor, sino vivir con dignidad lo que aún tienes. No prolongar el sufrimiento no es falta de amor. Es reconocer que la vida continúa y que la mejor forma de honrar lo que fue es aprovechar lo que es. Imagina una persona que perdió a alguien cercano. Durante los primeros meses el dolor es inevitable, la ausencia pesa, el vacío duele. Pero si años después sigue aferrada al mismo sufrimiento, sin permitirse reír, sin permitirse amar, sin permitirse vivir, entonces ese dolor ya no es memoria, sino cadena. La herida inicial fue inevitable. La prolongación es elección. Los estoicos sabían que la memoria puede ser una bendición o una condena. Una bendición cuando recordamos lo que nos inspira, lo que nos hace agradecer, lo que nos impulsa a la virtud. Una condena cuando nos encadenamos a recuerdos de heridas pasadas, repitiendo escenas que solo existen ya en nuestra mente. La memoria no debería ser un verdugo, debe ser un maestro. En la práctica, romper con el sufrimiento prolongado exige un ejercicio consciente, ubicar cada dolor en su lugar. Pregúntate, ¿esto que me duele sigue ocurriendo o solo lo mantengo vivo en mi mente? Si ya no ocurre, entonces el dolor que sientes no es real, es recreado. No niegues la herida, pero tampoco la alimentes. Dite a ti mismo, esto ya pasó, no necesito revivirlo. Ese acto de reconocimiento corta el ciclo de repetición. También puedes practicar el ejercicio estoico de la atención al presente. Cada vez que tu mente se deslice hacia el recuerdo doloroso, tráela de vuelta a lo que tienes hoy. Observa lo que ocurre a tu alrededor. Las personas con las que compartes, el aire que respiras, las oportunidades que están frente a ti. El presente no necesita las cadenas del pasado, necesita tu presencia total. Marco Aurelio se repetía cada día que debía vivir como si ya hubiera recibido la muerte y se le diera una prórroga. Esa visión transforma el tiempo. No hay espacio para prolongar sufrimientos antiguos cuando entiendes que cada instante presente es un regalo único. Revivir el pasado es desperdiciar la vida que aún tienes. El sufrimiento que eliges prolongar es, en realidad, un refugio extraño. Te mantiene ocupado, te da una narrativa, te ofrece un motivo. Pero al mismo tiempo te roba lo único que tienes, la vida en este momento. Aferrarte al pasado es como cargar un cadáver invisible. Nadie lo ve, pero tú lo sientes a cada paso, y cada día se hace más pesado. La verdadera libertad comienza cuando te permites soltar. No significa olvidar ni negar, sino aceptar. Aceptar que ya ocurrió, que ya cumplió su tiempo, que nada cambiará lo que fue, y sobre todo, aceptar que tienes derecho a vivir sin seguir sangrando por lo que ya terminó. El estoicismo no niega el dolor inicial, pero te invita a no ser prisionero de él. Recuerda, no puedes evitar el dolor del pasado, pero sí puedes evitar prolongarlo en tu presente.
El sufrimiento que eliges revivir es sufrimiento que eliges cargar. Y cada día que lo cargas, renuncias a la paz que podrías tener. No prolongues el dolor que ya terminó. Deja que las cicatrices sean testigos de lo vivido, no cadenas que te impiden avanzar. Aprende la lección, agradece lo que aún tienes y sigue adelante. Porque la vida no se detiene por lo que perdiste. La vida sigue esperando que despiertes al presente. Séptima lección estoica. El apego al sufrimiento roba tu libertad. El sufrimiento, cuando llega, golpea con fuerza. Pero el verdadero peligro no está solo en el dolor inicial, sino en el apego que generamos hacia él. Porque aferrarse al sufrimiento es como abrazar una cadena. Mientras más la sostienes, más se hunde en tu piel. Y aunque parezca paradójico, muchos prefieren cargar esas cadenas antes que soltarlas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, por doloroso que sea, da una extraña sensación de identidad, de familiaridad, de pertenencia. Soltarlo exige entrar en lo desconocido, y lo desconocido asusta. El apego al sufrimiento se manifiesta de muchas formas. Hay quienes, después de un fracaso, se niegan a intentarlo de nuevo porque dicen, no quiero volver a sufrir. En realidad, lo que ocurre es que siguen aferrados a ese primer dolor, alimentándolo en su memoria, repitiendo la historia una y otra vez. Otros, después de una traición, construyen su vida entera alrededor de la desconfianza, como si la traición ocurriera todos los días. Viven atados a una experiencia que ya terminó, pero que aún gobierna su presente. Los estoicos lo sabían. La libertad no comienza cuando la vida deja de doler, sino cuando dejamos de depender del dolor para definirnos. Epicteto, que conocía bien las cadenas físicas de la esclavitud, enseñaba que la verdadera esclavitud es interior, estar gobernado por lo que no puedes soltar, y nada gobierna tanto como un sufrimiento al que te apegas. Imagina a alguien que, cada vez que habla de sí mismo, lo hace en términos de sus heridas. Yo, el que fue engañado. Yo, el que nunca tuvo oportunidades. Yo, el que siempre pierde. Ese apego al sufrimiento se convierte en narrativa de vida, y cuando una narrativa se repite lo suficiente, se vuelve destino, no porque el mundo lo dicte, sino porque uno mismo lo eligió al no soltar la cadena. Marco Aurelio lo expresaba en sus reflexiones. Lo que te impide vivir en el presente no es el destino, sino tu opinión sobre lo que ocurrió. El emperador, rodeado de guerras, enfermedades y traiciones, entendía que el apego a esos dolores lo haría prisionero en su propia mente. Por eso se ejercitaba en la aceptación, ver lo ocurrido como pasado, ver lo presente como oportunidad, y soltar lo que ya no tenía poder real. El apego al sufrimiento roba la libertad de varias maneras. Primero, roba tu libertad de pensar con claridad. Cuando estás aferrado a un dolor, todo lo miras a través de él. La mente se nubla, interpreta cada gesto, cada palabra, cada oportunidad desde la herida. Segundo, roba tu libertad de elegir, porque quien se aferra al sufrimiento no elige con libertad, elige condicionado. No me arriesgo porque me fue mal una vez. No confío porque ya me traicionaron. Tercero, roba tu libertad de disfrutar, porque incluso en momentos de paz, la cadena del dolor te recuerda que no mereces tranquilidad, que siempre debes volver al lugar oscuro. El apego al sufrimiento es, en esencia, miedo disfrazado de lealtad. Crees que soltar el dolor es traicionarte a ti mismo, como si aceptar la sanación fuera olvidar tu historia. Pero no es así. Soltar no es negar, soltar no es borrar, soltar es liberarte. La herida seguirá siendo parte de tu biografía, pero no será tu dueño. En la práctica, ¿cómo se rompe este apego? Primero, reconociendo que existe. Pregúntate, ¿qué dolor sigo alimentando en mi mente aunque ya no esté ocurriendo? ¿Qué historia repito cada vez que necesito justificar mi pasividad, mi miedo o mi desconfianza? Nombrar el apego es el primer paso para debilitarlo. Segundo, practica la disciplina de reemplazar la narrativa. Cuando tu mente te lleve al recuerdo de tu herida, cámbialo por una acción presente. Si recuerdas una traición, no repitas la historia. Escribe lo que aprendiste de ella. Si recuerdas un fracaso, no revivas la caída. Da un pequeño paso hacia un nuevo intento. Cada acción en el presente corta una hebra de la cadena que te ata al pasado. Tercero, cultiva la virtud como nueva identidad. El apego al sufrimiento nace de definirte por lo que padeciste. Romperlo exige redefinirte por lo que practicas. Séneca decía que el verdadero mérito está en vivir con serenidad, no en contar cuántos dolores soportaste. Así que deja de presentarte como víctima y empieza a presentarte como aprendiz, como alguien que se construye desde la virtud. Piensa en alguien que después de años de duelo decide finalmente reír sin culpa.
Ese momento es una declaración de libertad. No olvidó a quien perdió, pero dejó de ser esclavo del dolor. O en quien tras una traición se permite confiar de nuevo, no porque ignore el riesgo, sino porque entiende que vivir con miedo perpetuo es otra forma de muerte. Esos actos sencillos son las verdaderas victorias sobre el apego al sufrimiento. Marco Aurelio insistía en que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cadenas invisibles. El destino ya nos pondrá pruebas inevitables: enfermedad, pérdida, vejez. No necesitamos añadir a esas pruebas el peso innecesario del apego al dolor. La libertad, decía, no se alcanza eliminando todo sufrimiento, sino eliminando la necesidad de aferrarse a él. El sufrimiento puede tocarte, pero no tiene derecho a gobernarte. Esa es tu elección. Cada vez que eliges revivir el dolor, eliges entregarle tu libertad. Cada vez que eliges soltarlo, eliges recuperarla. Y esa decisión, aunque pequeña, es la más grande que puedes tomar. No olvides esto: el sufrimiento pasado ya no existe más que en tu memoria. Si sigues encadenado a él, no es porque la vida lo imponga, sino porque tú lo alimentas. Y mientras lo alimentes, nunca serás libre. La verdadera fortaleza no está en sostener cadenas, sino en romperlas. El apego al sufrimiento roba tu libertad, soltarlo te la devuelve. No temas perder tu identidad al dejarlo ir, porque lo que realmente pierdes no es tu historia, sino tu esclavitud. Y lo que recuperas es mucho más valioso: la capacidad de vivir con plenitud el presente, sin cadenas invisibles que dicten tus pasos. Octava lección estoica: la mente crea más dolor que la realidad. Hay un tipo de sufrimiento que no proviene de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. La mente, con su capacidad infinita de crear escenarios, es capaz de fabricar tormentas incluso en días despejados. Nos repetimos una ofensa una y otra vez, recreamos pérdidas que aún no han sucedido, anticipamos desgracias que tal vez nunca llegarán, y así vivimos más en la angustia de lo imaginado que en la dureza de lo real. Séneca lo advirtió con precisión: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esa frase tan breve encierra un universo, porque si analizamos con honestidad nuestro dolor, descubriremos que gran parte de él no proviene del presente, sino de pensamientos que giran en círculos en nuestra cabeza. La mente multiplica lo que la vida solo presentó una vez. Imagina una discusión. Las palabras duras se dijeron en un instante. El hecho, objetivo, duró apenas unos minutos. Pero en tu mente esa escena se repite 100 veces. La ofensa vuelve a escucharse cada noche. Respondes mentalmente lo que no dijiste. Imaginas nuevas humillaciones que nunca ocurrieron. La realidad ya pasó, pero tu mente la revive en bucle, convirtiendo un solo golpe en 100. Ese exceso no lo impuso la vida, lo creaste tú. Lo mismo sucede con el miedo al futuro. Tememos perder el trabajo, tememos enfermar, tememos que algo terrible ocurra a quienes amamos. Y mientras tanto, esos miedos viven en la mente como si fueran reales. La vida nos exige afrontar los dolores cuando llegan, pero nosotros los sufrimos 2 veces, una en la realidad y 1000 en la imaginación. Es como cargar doble condena por un solo hecho. Los estoicos proponían entrenar la mente para distinguir entre lo real y lo imaginado. Epicteto enseñaba: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Una opinión es una interpretación, un juicio, un pensamiento añadido, y la mayoría de las veces, ese añadido es lo que multiplica el dolor. No es la enfermedad la que hiere tanto como el miedo anticipado a enfermar. No es la pérdida lo que destruye, sino el duelo infinito recreado en la memoria. Marco Aurelio, que enfrentaba guerras y epidemias, se recordaba a sí mismo cada día que lo único real era lo que tenía frente a él en ese instante. El futuro era incierto, y el pasado ya estaba fuera de su poder. Lo que le quedaba era el presente, desnudo, sin añadidos mentales. Y allí, en ese espacio reducido, el sufrimiento era más llevadero, porque no estaba multiplicado por la imaginación. El dolor creado por la mente es insidioso porque parece justificado. Creemos que al anticipar un problema nos estamos preparando. Creemos que al recordar una ofensa estamos protegiéndonos de futuras heridas. Pero en realidad, lo único que hacemos es añadir peso innecesario a una vida que ya es bastante pesada. La mente no se conforma con un solo dolor, lo repite, lo adorna, lo exagera, y en ese exceso nos desgasta. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien espera un resultado médico. El examen ya está hecho, pero la respuesta aún no llega. Durante días, esa persona imagina escenarios: la peor enfermedad,
tratamientos dolorosos, un futuro devastador. Su mente vive un sufrimiento inmenso antes de saber la verdad. Cuando llega el resultado y descubre que todo está bien, respira aliviada. Pero todo ese sufrimiento previo fue creado por su imaginación. No fue real, pero lo vivió como si lo fuera. En la vida diaria, este mecanismo ocurre a cada instante. Cuando pensamos que nuestros amigos nos juzgan, cuando creemos que una mirada es desprecio, cuando anticipamos que un proyecto fracasará antes de intentarlo. Todos esos dolores no existen fuera de nuestra mente. La realidad es una, la interpretación es múltiple, y la interpretación puede ser un infierno si no la controlamos. ¿Cómo se aplica la enseñanza estoica aquí? El primer paso es distinguir entre hecho y opinión. El hecho es lo que ocurrió, me despidieron del trabajo. La opinión es lo que añadimos, nunca volveré a conseguir otro empleo, soy un fracasado, todo está perdido. El hecho es duro, pero objetivo. La opinión, en cambio, puede multiplicar el dolor hasta hacerlo insoportable. El estoico entrena su mente para separar ambos planos. El segundo paso es practicar el presente. La mente, al anticipar o recordar, abandona el ahora y se pierde en mundos imaginarios. El estoico trae de vuelta su atención a lo inmediato, la respiración, la tarea en curso, la acción concreta que puede realizar hoy. El presente, aunque a veces difícil, es más llevadero que las cadenas imaginarias del futuro o del pasado. El tercer paso es aceptar la incertidumbre. Gran parte del sufrimiento mental proviene de intentar controlar lo incontrolable. Queremos saber de antemano qué ocurrirá, queremos tener certezas donde solo hay probabilidades. Y como no podemos, la mente se llena de escenarios oscuros. El estoico aprende a vivir con esa incertidumbre, recordando que lo único bajo su control es la virtud con la que responde, no los hechos que vendrán. El dolor creado por la mente también se combate con perspectiva. Marco Aurelio recomendaba mirar los problemas desde arriba, como si estuvieras observando la vida desde la inmensidad del cosmos. Desde esa altura, muchas de las angustias se vuelven pequeñas, casi insignificantes. Lo que parecía insoportable se reduce a un instante breve en la eternidad. La mente, al cambiar de perspectiva, disminuye su capacidad de crear sufrimiento. Recuerda esto, la vida ya trae suficiente dolor real como para añadirle sufrimientos inventados. No necesitas multiplicar tus heridas con pensamientos innecesarios. Cada vez que tu mente te lleve a un escenario oscuro que aún no ha ocurrido, recuérdate, esto no es real, solo es un pensamiento. Esa frase corta desactiva el poder del dolor imaginario. El sufrimiento real es inevitable. La herida, la pérdida, la muerte, todo eso forma parte del destino. Pero el sufrimiento creado por la mente sí es evitable. Es opcional, depende de ti. La diferencia entre uno y otro marca la frontera entre la esclavitud y la libertad interior. No olvides, gran parte de lo que te duele no está ocurriendo en la vida, sino en tu cabeza. Y cuando lo comprendas, tendrás en tus manos una de las llaves más poderosas de la serenidad estoica. Novena lección estoica. La dignidad se encuentra en la aceptación. Aceptar no es rendirse. Esa es una de las confusiones más comunes. Creemos que aceptar el dolor, la pérdida o la dificultad significa bajar los brazos, dejar de luchar, resignarse a la derrota. Pero el estoicismo enseña otra cosa. Aceptar es comprender la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no, y elegir con serenidad dónde poner tu energía. Aceptar no es un gesto de debilidad, sino de sabiduría. Y en esa sabiduría se encuentra la verdadera dignidad. El sufrimiento se multiplica cuando resistimos lo inevitable. Piensa en alguien que, frente a una enfermedad incurable, pasa sus días luchando contra la realidad, preguntándose por qué le tocó a él, maldiciendo su destino. Su dolor es real, pero la resistencia lo hace aún más pesado. Ahora piensa en alguien que, en la misma situación, acepta lo que no puede cambiar y decide vivir con intensidad cada día que le queda. Ese acto no es rendición, es dignidad. Marco Aurelio lo expresó con claridad. No elijas que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con serenidad. No se trata de conformismo, sino de alinearte con la realidad en lugar de pelear eternamente contra ella. Aceptar significa decir, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con ello? Esa actitud es la que transforma el sufrimiento en fortaleza. El problema es que confundimos la aceptación con pasividad, pero aceptar no implica quedarte quieto. Aceptar que perdiste un trabajo no significa dejar de buscar otro. Aceptar que alguien se fue no significa dejar de amar.
Aceptar que cometiste un error no significa dejar de mejorar. Aceptar significa dejar de gastar energía en lo imposible, cambiar lo que ya ocurrió o lo que está fuera de tu control, y dirigir toda tu fuerza hacia lo que sí puedes hacer ahora. La dignidad de la aceptación se manifiesta en los pequeños gestos. Una persona que sonríe en medio de la adversidad no porque ignore el dolor, sino porque lo acepta. Un padre que acompaña a su hijo enfermo con calma, sin derrumbarse, porque sabe que su serenidad es más útil que su desesperación. Una mujer que, tras ser abandonada, decide reconstruirse sin odio, aceptando que lo que ocurrió no define su valor. En todos esos casos, la aceptación no es rendición, es fuerza interior. Epicteto lo enseñaba desde la experiencia, fue esclavo durante gran parte de su vida, y sin embargo jamás permitió que esa condición lo definiera como víctima. Aceptaba la realidad de sus cadenas, pero no les otorgaba poder sobre su espíritu. Esa aceptación no lo hizo débil, sino invencible, porque nadie puede arrebatarle la libertad interior a quien ha aprendido a aceptar lo inevitable. Rechazar la realidad, en cambio, nos convierte en esclavos de ella. Quien no acepta lo que ya es, vive en guerra constante con fantasmas. Se aferra a lo que debería haber pasado, a lo que nunca llegó, a lo que se perdió. Esa lucha no cambia nada, solo multiplica el dolor. Es como tratar de detener el mar con las manos. Inútil, agotador, desesperante. La aceptación no elimina la ola, pero te enseña a surfearla. En la práctica, ¿cómo se cultiva esta aceptación estoica? Primero, con el ejercicio de la claridad. Pregúntate siempre, ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa con toda tu fuerza. Si no depende de ti, acéptalo con calma. Esa distinción es el núcleo del estoicismo. Segundo, cambia el lenguaje con el que enfrentas la vida. En lugar de decir, esto no debería haber pasado, di, esto pasó. ¿Qué haré ahora? El cambio es sutil, pero transforma tu relación con la realidad. El primer enunciado te encadena a la frustración. El segundo te abre a la acción. Tercero, practica la gratitud incluso en la adversidad. La aceptación no significa que todo sea perfecto, significa que reconoces que aún en medio del dolor hay algo por lo que agradecer. Esa gratitud no borra la herida, pero la ilumina. Marco Aurelio agradecía cada día por despertar, incluso cuando sabía que el imperio lo esperaba con guerras y traiciones. La gratitud es un acto de aceptación, abrazar lo que tienes en lugar de llorar por lo que falta. La dignidad de la aceptación también se ve en el modo en que enfrentamos la muerte, la mayor de las inevitabilidades. El estoico no la niega ni la teme obsesivamente. La acepta como parte de la vida, como destino común de todos. Al aceptarla, deja de vivir esclavizado por el miedo y empieza a vivir con más intensidad el presente. La dignidad final de un hombre se mide en cómo enfrenta lo inevitable, y no hay mayor inevitable que la muerte. Aceptar no significa amar el dolor, sino dejar de resistirse a él inútilmente. Significa mirarlo de frente, reconocerlo, aprender lo que trae y luego continuar. La aceptación te devuelve la libertad de actuar en lo que sí está en tus manos. La dignidad no está en pelear contra lo imposible, sino en caminar con serenidad en medio de lo inevitable. Recuerda esto, la vida no siempre te pedirá permiso. Llegarán pérdidas, fracasos, injusticias. No podrás evitarlos todos, pero sí podrás decidir cómo responder. Y esa respuesta, cuando nace de la aceptación, te devuelve la paz que la resistencia te roba. La dignidad se encuentra en la aceptación, porque aceptar es elegir la serenidad sobre la desesperación, la acción sobre la queja, la libertad sobre la esclavitud interior. Y quien aprende a aceptar, aunque la vida lo golpee, nunca pierde su grandeza. 10ª lección estoica. La verdadera fortaleza es vivir sin cadenas. La mayoría de las personas confunde la fortaleza con la capacidad de soportar dolor. Creen que el fuerte es aquel que aguanta más, que se sacrifica en silencio, que carga con heridas sin quejarse. Pero el estoicismo enseña otra cosa. La verdadera fortaleza no está en acumular sufrimiento, sino en liberarse de las cadenas que lo atan. Soportar dolor sin razón no es grandeza, es esclavitud. Romper la adicción al sufrimiento y recuperar la libertad de elegir, eso sí es fortaleza. Marco Aurelio decía que el alma se degrada cuando se deja arrastrar por lo que no controla, y pocas cosas degradan más que vivir encadenado a un sufrimiento innecesario, porque hay dolores que llegan inevitablemente, pero hay otros que mantenemos vivos por hábito, por miedo, por costumbre, y esos dolores se convierten en cadenas invisibles que nos impiden vivir con serenidad. El fuerte no es el que soporta cadenas pesadas, sino el que se atreve a romperlas.
Imagina a alguien que, tras una traición amorosa, decide no volver a confiar nunca más. En apariencia, parece fuerte. Nadie volverá a lastimarme, dice con firmeza. Pero en realidad vive encadenado a una herida pasada, limitando su capacidad de amar. Esa no es fortaleza, es prisión. En cambio, quien acepta lo ocurrido, aprende de ello y se abre de nuevo a la posibilidad de amar, ese sí es fuerte. Porque tuvo el valor de soltar la cadena y elegir la libertad. El mismo principio aplica al fracaso. Hay quienes convierten sus caídas en cadenas que arrastran toda la vida. Cada nuevo intento lo juzgan con el recuerdo de lo que salió mal. Prefieren no arriesgarse, no soñar, no moverse, y lo llaman prudencia, pero en realidad es miedo. El estoico entiende que fracasar es parte del camino, pero que encadenarse a ese fracaso es una decisión. La fortaleza está en intentarlo de nuevo, no en permanecer inmóvil bajo el peso de lo que ya ocurrió. Séneca enseñaba que no es libre quien está esclavizado por sus pasiones, sus miedos o sus recuerdos. La verdadera libertad es interior. Poder elegir tu actitud, tu respuesta, tu camino. Y para llegar a ella, debes romper las cadenas que te atan al sufrimiento. No basta con resistir, debes liberarte. No basta con aguantar, debes soltar. El apego al sufrimiento puede sentirse como fortaleza porque requiere resistencia, pero esa resistencia es engañosa. Es como un prisionero que se enorgullece de aguantar años en su celda. ¿Acaso eso lo hace libre? La verdadera grandeza no está en aguantar las cadenas, sino en tener el valor de romperlas y caminar fuera de la prisión. En la vida diaria, esas cadenas toman muchas formas. El resentimiento que no sueltas, la culpa que arrastras, la historia dolorosa que repites una y otra vez, el miedo a equivocarte que te paraliza. Cada una de ellas es una cadena invisible que roba tu libertad. La fortaleza no está en seguir cargándolas, sino en tener la valentía de soltarlas, aunque eso implique entrar en lo desconocido. Epicteto lo sabía bien. Habiendo vivido como esclavo, comprendía que las cadenas más fuertes no eran las de hierro, sino las que uno mismo coloca en su mente. Podían atar su cuerpo, pero no podían obligarlo a vivir con odio o desesperación. Su fortaleza estaba en elegir su libertad interior incluso en las peores circunstancias. Esa enseñanza sigue vigente. Nadie puede encadenarte si tú eliges no hacerlo. En la práctica, ¿cómo se rompe con esas cadenas? El primer paso es identificarlas. Pregúntate, ¿qué sufrimiento mantengo vivo sin necesidad? ¿Qué pensamiento repito que me impide avanzar? ¿Qué miedo me paraliza aunque ya no tenga fundamento? Nombrar la cadena es el inicio de la liberación. El segundo paso es decidir conscientemente soltar. Soltar no es olvidar de golpe ni negar lo que ocurrió. Soltar es elegir no alimentar más el recuerdo con tu energía. Es dejar de repetir la herida como si ocurriera todos los días. Es reconocer que eso ya pasó, que no lo puedes cambiar y que lo único que tienes es el presente. El tercer paso es reemplazar la cadena con virtud. Marco Aurelio insistía en que la mente no puede quedarse vacía. Si no la ocupas con pensamientos de serenidad, se llenará de fantasmas. Por eso, no basta con dejar de alimentar el sufrimiento. Debes cultivar activamente la virtud. Paciencia, gratitud, valentía, disciplina. Cada virtud practicada es un eslabón roto de la cadena. La verdadera fortaleza no se mide en cuánto dolor puedes soportar, sino en cuánta libertad eres capaz de conquistar. El sufrimiento innecesario no es prueba de carácter, es prueba de adicción. Liberarte de él es el mayor acto de valentía, porque vivir sin cadenas requiere más coraje que seguir arrastrándolas. Imagina el momento en que decides dejar atrás un resentimiento que has cargado por años. De pronto, respiras más ligero. La otra persona no cambió. Lo que cambió fue tu libertad interior. Ese instante es fortaleza pura. O cuando eliges perdonarte a ti mismo por errores pasados y dejas de vivir en culpa eterna. Ese acto no te hace débil, te hace fuerte, porque has roto la cadena que te mantenía encadenado al ayer. Recuerda, cualquiera puede sufrir, pero no cualquiera puede ser libre. Cualquiera puede resistir, pero no cualquiera puede soltar. Cualquiera puede encadenarse al dolor, pero el sabio lo transforma en escuela y luego sigue adelante. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que vive con grandeza. La verdadera fortaleza es vivir sin cadenas. Y esa libertad no la otorga el destino, ni las circunstancias, ni la suerte. Esa libertad se conquista dentro de ti, cada vez que eliges no aferrarte al sufrimiento, cada vez que rompes una cadena invisible, cada vez que eliges la virtud sobre la herida. Hemos recorrido un camino difícil, pero necesario. Le pusimos nombre a una de las prisiones más silenciosas de la vida: la adicción al sufrimiento.
esa tendencia invisible que nos ata a recuerdos, culpas, miedos y heridas que ya no deberían gobernarnos. Una adicción que nos roba la paz, que condiciona nuestras decisiones y que, sin darnos cuenta, nos convierte en cómplices de nuestro propio dolor. El sufrimiento es inevitable. Nadie puede evitar las pérdidas, las traiciones, las decepciones, las enfermedades, la muerte. Eso es parte de la condición humana. Pero lo que no es inevitable es seguir aferrados a esas heridas cuando ya cumplieron su tiempo. Lo que no es inevitable es convertir el dolor en identidad, en costumbre, en refugio. Esa es la trampa que hoy hemos desarmado, el sufrimiento innecesario, el que elegimos revivir sin razón, el que nos esclaviza más que cualquier golpe del destino. Los estoicos fueron claros: la vida no se mide por lo que padeces, sino por la virtud con la que respondes. Y esa es la clave. No es grande el que acumula heridas como medallas, ni el que hace de su dolor un espectáculo, ni el que se enorgullece de aguantar más que los demás. Grande es el que transforma el sufrimiento en sabiduría, el que acepta lo inevitable sin desesperación, el que sabe soltar lo que ya terminó, el que no se apega a las cadenas invisibles del pasado. Imagina por un momento tu vida sin esa adicción al dolor. Piensa en cómo sería despertar sin revivir cada ofensa, sin anticipar cada desastre, sin repetir cada fracaso como si fuera tu destino. Piensa en la libertad de relacionarte sin miedo, de intentar sin cargar con el peso del ya fallé, de vivir cada instante sin que la mente lo contamine con recuerdos y miedos innecesarios. Esa vida no es una utopía, está al alcance de tu decisión. Romper la adicción al sufrimiento no significa que nunca volverás a sentir dolor. Significa que dejarás de convertir el dolor en tu dueño, que aprenderás a recibirlo cuando llegue, pero también a soltarlo cuando cumpla su propósito, que sabrás distinguir entre el sufrimiento útil, que te fortalece, y el inútil, que solo te destruye, y que cada día recordarás que la verdadera fortaleza no está en aguantar cadenas, sino en vivir sin ellas. Marco Aurelio decía: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos se alimentan de sufrimiento, tu vida será sufrimiento. Pero si eliges cultivar pensamientos de virtud, de serenidad, de libertad, tu vida reflejará esa elección. Al final, eres lo que decides sostener en tu mente, y nadie puede tomar esa decisión por ti. Hoy tienes en tus manos una elección: seguir cargando con dolores que ya terminaron, o soltar esas cadenas y empezar a vivir con dignidad. Nadie puede hacerlo en tu lugar. Tú eres el guardián de tu mente. Tú eres quien decide si el sufrimiento será tu prisión o tu maestro. Y esa elección, aunque parezca pequeña, define toda tu existencia. El sufrimiento, cuando se convierte en adicción, roba lo más valioso que tienes, tu libertad. Pero si eliges romperlo, recuperas la capacidad de vivir con claridad, de amar sin miedo, de actuar sin cadenas. Esa es la vida que el estoicismo propone. No una vida sin dolor, sino una vida sin esclavitud al dolor. Una vida en la que la serenidad no depende de lo que ocurre, sino de lo que eliges pensar. Y aquí está mi invitación final. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que alguna de estas lecciones habló directamente a tu historia, no lo dejes pasar como una reflexión más. Haz de esto un punto de quiebre. Decide hoy qué cadenas vas a soltar. Decide hoy qué sufrimientos ya no merecen tu energía. Decide hoy que tu dignidad será más fuerte que tu herida. Quiero que escribas en los comentarios una frase que marque tu compromiso con esta decisión. Escríbelo no solo para ti, sino también como declaración pública, como un recordatorio de tu propia fuerza. El mantra es simple pero poderoso. Soy más fuerte que mi sufrimiento. Elijo mi libertad. Escribe esas palabras. Regrésalas a tu mente cada vez que la adicción al dolor quiera arrastrarte de nuevo. Hazlas tu escudo, tu recordatorio, tu nuevo hábito. Porque si el sufrimiento puede volverse costumbre, también la libertad puede serlo. Y cuando conviertes la libertad en tu hábito, ya nada ni nadie puede encadenarte. Si este viaje te aportó valor, suscríbete y acompáñame en las próximas reflexiones. No solo para escuchar, sino para caminar juntos hacia una vida más fuerte, más serena y más libre. Tu dolor no es tu identidad. Tu libertad, tu virtud y tu paz interior sí lo son. Y ese es el camino que comienza ahora. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir.
Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.